Buen día, continuamos con el curso de lógica formal. El día de hoy vamos a ver el tema de proposiciones y conectores lógicos. Recapitulando un poco, recordemos que una proposición es una oración que puede ser susceptible de valor de verdad, es decir, que puede ser verdadera o falsa, pero también puede ser entendida como una afirmación o una negación. De hecho, también podemos distinguir entre proposiciones simples, aquellas que son de hecho una afirmación y ya, y proposiciones compuestas, es decir, proposiciones formadas a su vez por varias proposiciones. Entonces, una proposición compuesta es aquella que está formada por dos o más proposiciones. Como es proposición, esta proposición compuesta a su vez tendrá que ser susceptible de un valor de verdad o falsedad. Vamos a ver unos ejemplos. Juan es feo es una proposición. Juan no es feo también es una proposición. De hecho, esta es la negación de la primera. La proposición una función es continua si es derivable. De hecho, está formada por dos proposiciones. Está formada por las proposiciones una función es continua y una función es derivable. Entonces, esta es una proposición compuesta. La proposición una función es derivable si es continua, también es una proposición compuesta. Está formada por dos proposiciones. Juan es feo y es millonario es una proposición compuesta. Está formada por las proposiciones Juan es feo y por la proposición Juan es millonario. Entonces, esta es una proposición compuesta. Juan es millonario, pero no es feo, también es una proposición compuesta, puesto que está formada por dos proposiciones. Ahora, estas proposiciones, excepto la primera, todas las demás son proposiciones compuestas. Y todas tienen en común que tienen uno o varios conectores lógicos. Así, retomando una vez más lo dicho, una proposición se dice compuesta o compleja cuando está conformada por dos o más proposiciones. Además de esto, estas proposiciones tienen que estar unidas por un conector lógico. Ejemplos. El número 3 es impar y es primo. Esta es una proposición compuesta, puesto que está formada por las proposiciones el número 3 es impar y por la proposición el número 3 es primo. Y están conectadas por el conector y. Miguel es inteligente o es muy afortunado, también es compuesta, está formada por dos proposiciones, Miguel es inteligente y Miguel es muy afortunado, y además están conectadas por el conjuntor o. Lo mismo para aquí, si copias en el examen y te descubren, entonces te expulsarán. Esta es una proposición compuesta formada por tres proposiciones, que es copias en el examen, te descubren y te expulsarán. Tenemos tres proposiciones unidas por dos conectores, el conector sí entonces y el conector y. Y esta proposición, un poquito más compleja, es un espacio métrico es disconexo si y solo si existe un subconjunto no vacío ADS, A distinto de S, el cual es abierto y cerrado en S. Esta es una proposición compuesta formada por muchas, de hecho son como 4 proposiciones, pero están conectadas por el conector sí y solo sí y por el conector y. Bueno, ya vimos ejemplos de conectores. Podemos definir un conector lógico como aquel que relaciona dos proposiciones. Al hacerlo, dos proposiciones o más relacionadas por conectores lógicos, como ya dijimos, también forman una proposición. A estas proposiciones las llamamos compuestas, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Un conector lógico puede ser entendido como una palabra que relaciona de tal manera las proposiciones que se vuelven otra proposición. Ahora, lo interesante de esto, ¿por qué nos interesa saber esto? Es que el valor de verdad de la nueva proposición, de la proposición compuesta, depende solamente de dos condiciones. Depende del valor de verdad de las proposiciones más simples, que son unidas por el conector, y también del tipo de conector. Entonces, la lógica se encarga de estudiar cuáles son esas condiciones y cuáles son esos valores de verdad dependiendo del tipo de conector. A la lógica que estudia
las relaciones entre las proposiciones según el tipo de conector lógico la llamamos lógica proposicional. Así vamos a ver otros ejemplos, ¿no? De proposiciones, todas estas proposiciones son proposiciones compuestas y los que están en negrita son los conectores. Entonces tenemos Juan es feo y es millonario. Juan es feo o es millonario. Si Juan es millonario, entonces no es feo. Juan es millonario sí y solo sí no es feo. Juan no es feo ni es millonario. Y no es cierto que si Juan es feo, entonces es millonario. Fíjense que realmente solamente tenemos dos proposiciones simples aquí. La proposición Juan es feo y la proposición Juan es millonario. Pero dependiendo del tipo de conector lógico, pues tenemos proposiciones compuestas distintas. Entonces, la verdad de cada una de estas proposiciones dependerá de la verdad de la proposición Juan es feo, de la verdad de la proposición Juan es millonario y de cada uno de sus conectores lógicos. Vamos a pensar en la siguiente situación. Supuestos los valores de verdad de las proposiciones simples, de las que dependen las compuestas, el valor de verdad de la proposición compleja solo depende del tipo de conector. Es decir, si ya sabemos los valores de verdad de las proposiciones simples, lo único que tenemos que saber es cuál es el valor que le concede el conector. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a suponer que la proposición Juan es feo es cierta y que la proposición Juan es millonario es falsa. Si ese es el caso, los valores de verdad de las siguientes expresiones, de las siguientes proposiciones compuestas, serán las siguientes. La proposición toda esta, Juan es feo y es millonario, es falsa, dado que Juan es feo es cierta, pero Juan es millonario es falsa, por lo tanto toda la proposición compuesta que depende de ellas debe ser falsa. La proposición Juan es feo o es millonario es verdadera, suponiendo esto de aquí. Y la proposición, si Juan es feo, entonces es millonario, es falsa. En los primeros dos casos es más o menos evidente saber por qué la primera es falsa y la segunda es verdadera. Es más o menos evidente. Porque es cierto que Juan es feo, pero es falso que es millonario. Entonces, si yo digo que Juan es feo y es millonario, pues obviamente estoy diciendo una mentira, ¿no? Aunque lo primero sea cierto. Sin embargo, si yo digo, bueno, Juan es feo o es millonario, es cierta porque al menos se cumple una. Entonces, la diferencia radica precisamente en el tipo de conector. En la tercera no es tan evidente porque esta proposición compuesta es falsa. Esto lo veremos más adelante cuando veamos los tipos de valores de verdad dependiendo de cada conector. Por ahora lo interesante es ver que, dependiendo del tipo de conector, pues la proposición compuesta será falsa o verdadera, dados los valores de verdad de las proposiciones más simples. Para terminar, vamos a resumir, vamos a citar los tipos de conectores lógicos más comunes, que son los que vamos a ver en este curso, que son el no o la negación, que puede tener varios equivalentes en español, que puede ser no, no es cierto que o es falso que. En general a esto se le llama negación. Tenemos el conjuntor y, que lo llamamos conjunción, pero en español también puede ser formulado de varias formas, ¿no? Como y, también, pero. Todas esas son equivalentes lógicos a y los llamamos conjunción. Otro conector lógico es la o, que la llamamos disyunción. Y ese es un caso especial, pero ya lo hemos visto. El otro interesante es el que en español es equivalente a sí, entonces, que conocemos con el nombre de implicación o bien condicional. Por último, la doble condicional o coimplicación son aquel conector que relaciona dos proposiciones de la manera sí y solo sí. Entonces, estos son los conectores lógicos más comunes. En el siguiente video vamos a ver las tablas de verdad que corresponden a cada uno de estos conectores y vamos a ver cómo saber
cuál es el valor de verdad de una proposición compuesta, dados los valores de verdad de las proposiciones simples de las que dependen. Por el día de hoy sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pues lo pueden dar en los comentarios o bien pueden apoyarme con un like y compartiendo.